Exodus, Escuela de Discípulos, presenta su programa Id y haced discípulos, bautícenlos en mi nombre y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Recuérdales que yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos en su Escritura que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora con ustedes, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con cada uno. Gracias al eterno y bendito Dios, una vez más estamos contigo para seguir hablándote de las palabras de vida eterna, que aquel que las escuche hace bien en obedecerlas. Vamos a continuar en el libro de Job, capítulo 30. Seguimos hablando cómo el alma de Job estaba derramada. Estuvimos hablando lo que es el efecto de las palabras en las personas que son simples, que todo lo creen, el dolor que causan. Y se sienten muy real en la vida real los efectos de las acciones malas y los efectos de las palabras del prójimo, porque se toma todo a pecho, se creen, se dan por dolidos, porque los hombres tienen muchas doctrinas, han sido adoctrinados por el mundo a vivir una vida sufrida, dolorosa, triste, que no es lo que Jesús vino a darnos, sino es la forma de vida desde los tiempos antiguos antes de Jesús. Aquí miramos a Job, si bien era un seguidor de Dios a la manera de aquellos días, con todo eso su alma estaba derramada de acuerdo a lo que le estaba pasando, pero más por las acciones de sus prójimos que por la situación real que tenía de lo que Dios le había dado. Ahora, esto es bien importante que le pongan atención a su diario vivir. Esta es una forma de vida que se va viviendo guardando el corazón personalmente e individualmente de cualquier efecto contrario al fruto del Espíritu. De acuerdo a la doctrina del mundo, las palabras de los hombres pueden ser hirientes. Ustedes pueden encontrar muchas de esas cosas todavía en Proverbios y otras cosas que, pues, al final del día son en cierta manera torcidas algunas. Entonces, esa forma de conducta de ir sufriendo por las acciones del prójimo es muy común
y no se dan cuenta, lo toman a una manera muy natural de vivir, que así tiene que ser, y pues lo único es que pues la gente cambie y pues no sean así de dañinos o tóxicos como les dicen en estos días, sino que pues con la esperanza de que cambien y que traten mejor en otras palabras, que nos traten mejor a nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros me refiero en segunda persona, siempre asumiendo que en primera persona todo el mundo debe tratarnos bien y esperar el buen trato. Entonces, como la mayoría de los hombres son oscuros y viven en tinieblas, lógico que sus acciones van a ser siempre malas para con el prójimo, siempre pleitos, siempre amargados, siempre hirientes con palabras por la amargura del corazón que traen, en malos tratos también por la misma amargura del corazón. Y todo eso, la persona número 2 está recibiendo los malos tratos, las malas palabras, se está dando por afectada, le está doliendo y también se está amargando. Al rato tenemos 2 personas amargadas que sus almas están derramadas por tanto daño que se hacen unos a otros, psicológico, en palabras, emocional, en fin, todas esas cosas que existen en estos días en el mundo, que han buscado montones de diferentes males para decir que la vida es así. La vida que Jesús de Nazaret vino a traernos se considera como vida plena. Si una persona dice que está en Jesús y sufre, no es vida plena. Llora, no es vida plena. Le duelen las palabras de su prójimo, no es vida plena. Le duelen las acciones malas de su prójimo, no es vida plena. Le gustan las acciones buenas de su prójimo para con él, tampoco es vida plena. Esa no es la vida plena que Jesús vino a traernos. Él vino a traernos una vida llena de su Santo Espíritu. La vida plena para nosotros está en ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Estar llenos del amor, la paz, el gozo de Dios, todo de Dios. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas que Dios en su bendito amor y misericordia nos ha dado a los que nacemos de su Santo Espíritu. Por lo tanto, esa vida es la vida plena. El simple hecho de recibir el amor de Dios, de ser templo y morada del amor de Dios, nosotros tenemos la capacidad de perdonar multitud de pecados, de soportar cualquier cosa. Hay cristianos que dicen que cuando la Escritura dice soportar, que el amor todo lo soporta, no está diciendo que soportes los insultos, los agravios, las humillaciones, los malos tratos de las personas, ¿sí? O sea, tú eres en la Escritura para seguir resistiéndose a pasar por alto la ofensa y a soportar cualquier tipo de mal que sus prójimos les hagan. Eso tienen que entender, que el vivir bajo el Espíritu Santo de Dios, el perdonar, te beneficia a ti. El pasar por alto todas las ofensas de tu prójimo contra ti te beneficia a ti. El perdonar te beneficia a ti. El soportar en amor todas las cosas que te hagan malas te beneficia a ti. Si tú habitas en el Espíritu de Dios y en el amor de Dios, en el fruto de su Espíritu, y tú eres puro amor, en realidad, cuando tu prójimo haga cosas malas, no te va a dañar a ti, se daña a sí mismo, porque él está cometiendo pecado, no tú. Cuando tú te das por ofendido, pecas tú. El darte por ofendido no es fruto del Espíritu Santo. El darte por resentido, humillado, herido, no es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es contrario a Dios, porque lo que está fluyendo no es del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo entiendo que es la manera común de vida, es la forma de ser, es como han sido enseñados, lo entiendo perfectamente. Pero no porque ustedes lo hayan vivido por tantos años. Incluso yo también viví en un tiempo de esa manera porque era lo que el lenguaje común, era la enseñanza común, era la forma de vida común, era la doctrina común, en forma de ser, que ni siquiera la cuestionaba. Yo la empecé a cuestionar cuando empecé a caminar en el Señor,
de por qué el efecto de por qué me dolían esas cosas, las acciones o las palabras del prójimo, porque yo me daba cuenta que al estar lastimado por esas palabras o acciones, yo ya no tenía paz en mi corazón. O sea, por ser ofendido por las palabras, perdía mi paz. Y eso, yo personalmente me daba cuenta que al perder mi paz, eso significaba que yo había pecado. Entonces, como yo me di cuenta que por estar siendo ofendido por las palabras de las personas, yo perdía mi paz, entonces me di cuenta que había un error en mí. Dejé de fijarme en mi prójimo, en las cosas que hicieran buenas o malas, y me empecé a fijar en mí porque yo quería encontrar cómo era la manera en la que realmente se puede vivir en esta tierra sin estar siendo ofendido, porque al darme cuenta yo que yo estaba haciendo, que la gente me ofendía y a mí me dolía, yo sabía que eso era pecado personal. El darme por ofendido era pecado personal. Y así fue como Dios en su misericordia me enseñó el camino a la manera de vivir una vida libre de todas las ofensas de los hombres. No que ellos dejen de ofender, bueno fuera, pero desafortunadamente no lo hacen, sino que gracias a Dios en su infinito amor y misericordia, en realidad me había dado y a todos nos ha dado el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, para que las palabras ni las acciones de nuestro prójimo sean dañinas a nuestras vidas. Ahora, aquí quiero que entiendan esto, es real. El que crea, el que se dé por ofendido, va a sufrir los estragos de la ofensa, le va a doler en su corazón, va a tener todos esos efectos reales y los va a vivir. Y por cuanto los tenga reales, muchos van a pensar que esa es la manera de ser y que esa es la manera correcta en la que se tiene que caminar y vivir. Pero no porque algo lo sientas vivo, eso no significa que es la única manera. Está escrito que Dios había venido para secar toda lágrima de nuestros ojos. Y lo hizo. Y si Dios prometió secar y secó las lágrimas de nuestros ojos, ¿por qué en estos tiempos todavía sigue la lloradera? Esas cosas son las que son buenas a cuestionar. ¿Por qué si prometes aquí, todavía esta condición se vive de la misma manera? O sea, alguien está mintiendo. ¿Por qué razón lo que prometiste no se está cumpliendo? ¿Sí? Esas son las cosas que se deben mirar. Entonces, al final del día, el Señor me enseñó a vivir libre de los sentimientos porque eran cosas de la carne, no del amor. El amor de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios no son sentimientos, es naturaleza. Es la naturaleza que como hijos de Dios recibimos de Dios. Entonces, de esa manera, por medio del fruto del Espíritu, el amor, la paz y el gozo y los demás, se puede soportar, perdonar, pasar por alto cualquier pecado que el prójimo cometa. ¿Sí? Porque por lo que ahora yo soy, no por la lógica, no por el razonamiento, no por la justicia, sino por lo que soy. Lo que yo soy, lo que Dios me hizo, me dio su Santo Espíritu y derramó su amor en mí. Esa es mi nueva naturaleza. Eso es lo que fluye en contra del razonamiento, en contra de lo lógico y en contra de lo que parece justicia. No es justo que me traten de esa manera, pero yo no estoy preocupado si es justo o no es justo. Yo estoy preocupado no preocupado, pero me refiero a la forma de hablar. Lo mío es no fijarme si mi prójimo me trata con justicia o injusticia, sino fijarme cómo yo trato a mi prójimo. Y por tener el Espíritu de Dios en mí, el trato a mi prójimo siempre es conforme a la voluntad de Dios. Ahora estoy hablando en primera persona para entendernos, porque luego me escuchan y dicen, no, pues este está gloriando nada más y predica de sí mismo. Predico en primera persona para darles clase para que la agarren, como si tú estás viviendo la misma situación y lo apliques. Job no lo alcanzó a aplicar. No lo entendía. Esta forma de vida que hablo para Job no existía, porque él tenía el conocimiento de Dios en cuanto a justicia externa, pero nunca miraba las cosas internas. Para él era normal el sentirse de esa condición que tenía su alma derramada, porque sus prójimos que antes le tenían temor ahora se burlaban de él, porque le escupían la cara, porque lo abominaban, porque se alejaban de él, simplemente porque se levantaban contra él montones, ¿no?
eso le ocasionó a él mucho dolor y sufrimiento. Entonces es importante que entiendan que la vida es vivida. El evangelio que les predico es a una forma de vida real, es estar viviendo conforme al corazón de Dios siempre, es estar llenos de su Santo Espíritu siempre, es una condición interna que como hijos de Dios recibimos de Dios para vivir y permanecer en esa condición. No es un asunto donde normalmente la gente son malos de corazón, pero van poniéndose reglas externas. Entonces, por las mismas reglas, se van refrenando. Entonces, ahí entra lo que dice la Escritura, que la letra mata. Todos los que se van refrenando por medio de las Escrituras de hacer la maldad, no están llegando a vida. Porque al final del día, aunque se refrenan, lo que usan para refrenarse es su propia fuerza. Y Dios dijo que no es por fuerza ni por espada, sino por el poder del Espíritu. Entonces, mientras los hombres creen que se están refrenando de la maldad por causa del conocimiento de las Escrituras y por causa del conocimiento de los mandamientos, no hagas esto, no hagas aquello, entonces cuando se topan con lo malo, se refrenan aunque quieran de corazón hacerlo. Y al refrenarse lo toman como justicia, cuando no es justicia. Justicia por esfuerzo no es justicia. Eso es lo que Dios llama trapos de inmundicia. Porque la justicia por tu esfuerzo, a los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia. Pero la justicia producida por el Espíritu, esa es la santa y la agradable a Dios. Y la cual les recomiendo a todos tener en cuenta y practicarla, vivirla. Si bien muchas veces, de repente cuando le estoy hablando suena como que es algo que tienen que hacer por el esfuerzo, nunca lo es. Siempre es y debe ser por el poder del Espíritu de Dios en ti. En otras palabras, porque el Espíritu de Dios está en ti, y yo les he dicho muchas veces, les es necesario nacer del Espíritu. Los que no han nacido tienen que nacer del Espíritu para que después que el Espíritu Santo de Dios está en ti, por el Espíritu tú vivas en justicia. Los que ya nacieron del Espíritu deben de permanecer en el Espíritu Santo de Dios para que sigan por el Espíritu Santo de Dios viviendo en justicia. Aquí todo mundo va a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Sí, así de fácil. O sea, eso es lo importante y lo que quiero que vean y entiendan. De esa manera funciona. Es por el Espíritu de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera que este evangelio se puede vivir. Todo lo que ustedes han aprendido en el cristianismo y en cualquier religión, aunque por más que hablen del Espíritu y se hagan los espirituales, solamente han vivido letra. Porque la mayoría se refrena de hacer lo malo. Cuando una persona se refrena a sí misma de hacer lo malo, da testimonio que en el corazón tiene maldad. A los ojos de todo el mundo es muy espiritual, es muy bueno porque se está refrenando de la maldad. Pero a los ojos de Dios sigue dando testimonio que es una persona mala porque tiene la maldad en su corazón y se refrena de hacer algo que tiene deseos de hacer. Es como Pablo dijo, encuentro una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Sí? Y la vida que ahora viven es esa misma vida. Así para que le pongan atención y se aseguren que no sea en la carne el evangelio que están viviendo, porque eso les va otra vez a llevar a perdición. Jesús vino para que tengan vida, para que sean luz, para que sean la sal de la tierra, no para que sean gente religiosa que conoce las Escrituras y por el estudio de las Escrituras se empieza a refrenar de la maldad. Si tú tienes maldad interna, por más Biblia que sepas, no estás caminando en el Señor. ¿Sí? Por más Biblia que sepas, no importa si prediques o lo que sea, al final del día solamente se está caminando de esa manera porque se quiere caminar y no se quiere apartar de la maldad. Entonces es bien importante que entiendan que la vida en Dios es vivida. La sal no es religión, la luz no se puede esconder ni imitar, es lo que es. La sal es lo que es. La vida es lo que es. Para que la entiendan bien y se apliquen
y entiendan las prédicas que es a vivir no por esfuerzo, sino por fluidez, porque de sus corazones fluye la justicia, el amor, la paz, la verdad, la integridad, como a manera natural, como cuando ustedes eran malhechores que creían que eran malhechores y la maldad la practicaban porque creían que ese era su carácter, que esa era su forma de ser y que así eran ustedes. ¿Recuerdan cuando la maldad salía nada más porque yo así soy? Bueno, eso es a manera natural porque estaban apegados a la maldad. Una vez habiendo nacido del Espíritu Santo de Dios, la manera natural cambia. Lo que fluye ya no es tu viejo carácter ni tu forma de ser antigua, sino el fruto del Espíritu Santo de Dios en toda su extensión. Ese es el propósito de la vida que Jesús de Nazaret vino a darnos a nosotros. La vida real, no vida en palabras, no vida en papel, no vida por fe, hermano, vida real, vivir. ¿Sí? Él vino a hacernos vivir. Esto es el vivir. Yo les digo por experiencia, el vivir el Evangelio es la mejor vida que existe en la tierra. Es la mejor, no tiene comparación con nada en la tierra. Ninguna otra vida. La vida de las riquezas, de la gente rica que se da, entre comillas, como dicen los humanos, la gran vida, no le llega ni a los talones a la vida del Espíritu Santo. Cuando un rico vive, de esos hay ricos que se dedican a puro trabajar y hay ricos que se dedican a andar en los placeres carnales. Esos son los que envidian a la gente, no envidian los ricos que trabajan mucho, envidian los que andan de fiesta en fiesta y pura diversión. Bueno, esa vida de diversiones no es digna de desatar la correa de la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es plenitud, así, al tope. Bueno, no puedo decir al tope porque la copa está refulgente, está rebosante. Pero a lo sumo, o sea, perfecta paz, perfecto amor, y no de las personas, sino de Dios en ti, perfecto gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, o sea, es muy deleitable, es bien plena y es constante y permanente. No es algo que se va cuando te quedas solo, no es algo que se acaba cuando se acaba el dinero, no es algo que desaparece cuando desaparecen los problemas, cuando aparecen cualquier tipo de tribulación, angustia o aflicción, hablando terrenalmente. La vida en el Espíritu no desaparece por ninguna circunstancia externa en esta tierra. Al contrario, siempre está de aumento en aumento. Entonces, es muy diferente el vivir a simplemente ser cristiano o tener una religión X. Los cristianos dicen que no tienen religión, que tienen relación. No conocen a Jesús. Si conocieran a Jesús, fueran fluyentes del Espíritu Santo de Dios en todo el tiempo. ¿Sí? Pero desafortunadamente no es. Yo se los digo a la realidad porque no es. Y inmediatamente lo toman como acusación o condenación o ataque. Tú puedes tomarlo como quieras, pero al final del día no es vida. ¿Por qué? Yo pasé por esa vida. Le pregunté al Señor, si esta es la vida que tú tienes, créeme que estoy mejor allá, porque aquí pura amargura. Peleas con uno, peleas con otro y tienes que poner una cara feliz. ¿Por qué? Porque tienes el gozo de Dios. Pura hipocresía. Sin embargo, esa es la vida que los hombres en estos tiempos consideran que es la voluntad de Dios. Job tenía su alma derramada por causa de las acciones de sus prójimos, porque lo abominaban, porque se alejaban de él, porque le escupían su rostro, ¿sí? Porque se desenfrenaban delante de él, porque hacían males delante de él. Le dolía a Job que la gente hiciera maldad delante de él. Imagínate, un montón de gente así bien autojustificada en estos tiempos que dice, no, aborrezco cuando los miro haciendo maldad. ¿Por qué? No me gusta, no estoy contento, pero no me enchilo a mí mismo llenándome de maldad porque eso se le conoce como el falso celo de Dios. No se dejen engañar, a Job le dolía. ¿Cuántos sufren porque miran que otros pecan delante de ustedes? ¿Eres tú Señor de ellos?
¿Les diste tu mandamiento? ¿Moriste tú por ellos? O como le dijeron a Moisés en una ocasión, ¿te dan celos por mí? O sea, te pones celoso de Dios cuando muchas veces el mismo celo que tú estás sintiendo te está ocasionando a ti quebrantar los mandamientos de Dios y te pones celoso de Dios. Les digo, tengan cuidado con ese asunto de mirar que la raza se desenfrena y pequen delante de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué te llenas de ira al respecto de mirar la maldad de otros? ¿No te das cuenta que esa ira no has leído, no has entendido, no has vivido? ¿A poco sientes que la justicia de Dios opera allí? ¿No tienes ganas de tragártelos más bien en lugar de misericordia por ellos? ¿No tienes ganas de condenarlos al infierno en lugar de pedir por sus almas para que vengan al conocimiento de la verdad? Si nos entendemos. O sea, para que la vayan viendo y la apliquen de la manera correcta. Porque Job, ¿por qué a él le dolía? Porque antes, cuando él se sentaba ya a juzgar, todo mundo le ofrecía respeto. O sea, no hacía nada malo delante de él. Y ahora, como ya lo miraban todo ahí herido y en la ceniza y todo, pues no les importaba pecar delante de él. ¿Sí? Entonces también le dolía. La otra en el versículo 12... A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Este es otro asunto que la gente mucho cree en estos tiempos, que te quieren destruir o quieren verte destruido. Eso es pura falacia, pura idea. O sea, Job, nada más para que vean lo falso que es. Job estaba en una condición donde su cuerpo tenía llagas, donde ya había perdido todo, su dinero y todo, y estaba tirado prácticamente en las cenizas. Allí en las cenizas, él estaba allí porque Dios allí lo puso. Pero en el mundo de él, decía, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. O sea, los humanos no habían llevado a Job a la condición en la que estaba. Él llegó allí porque Dios lo puso allí para abrirle los ojos de su entendimiento. Sin embargo, él estaba culpando a la gente que le habían preparado caminos de perdición. Es un asunto muy común cuando los hombres se dejan herir por las palabras y las acciones del prójimo, y cualquier cosa que haga el prójimo, me quiere ver destruido. Los cristianos, Dios sabe de dónde sacaron esa idea de que te quieren ver destruido, que no quieren verte que prosperes, que salgas adelante, que te quieren destruir o que no te animan. Es una simplemente idea. Ni un solo humano te mete a la condición en la que tú estás ahorita. La condición que tú estás ahorita es la condición en la que tú has elegido vivir de acuerdo a las decisiones que tú has tomado. Y únicamente tú, no le eches la culpa a nadie. Tienes el marido que tú escogiste, el carácter que te gusta tener, la lengua que te gusta tener, la mente que te gusta tener, el corazón que te gusta tener y haces las cosas que te gustan hacer. Todas esas cosas traen consecuencias y luego tú te las tragas y es el producto tuyo. No que los demás te pongan trampas. Las personas pueden invitarte a pecar, pueden chantajearte para que pequen, pueden seducirte para que pequen, las personas pueden amenazarte para que peques, las personas pueden hacer lo que quieran para que tú peques, pero al final del día eres tú quien tiene la última decisión de las acciones propias, de las palabras o lo que tú quieras. Así que les voy a dar un consejo. Dejen de estarle echando la culpa al prójimo, que el prójimo te quiere ver aquí, que la envidia de aquel, que la ira de aquel, que los celos de aquel. Nada te afecta sino solamente tus propias acciones. Pero la costumbre en general es echarle la culpa a alguien de la condición personal. Porque los hombres... Tenemos el ejemplo desde Adán. Los hombres son especialistas en buscar a quién echarle la culpa, en lugar de ser responsables y asumir su propia culpa. Estoy aquí por decisiones que tomé.
Estoy aquí porque elegí hacerle caso a aquella persona que me invitó a hacer el mal. Estoy aquí porque decidí tener sexo con este hombre. Estoy aquí porque hice este tipo de mal, X. Es tiempo de que empiecen a ser responsables de su maldad y apartarse de ella y dejar de culpar a los humanos. Es tiempo que dejen de estar buscando quién los ayude a salir de la condición en la que estás cuando tú eres el único que puede salir de allí. Nadie puede ayudarte a salir del pecado sino solamente tú. Para eso nos vamos al testimonio del hijo pródigo. ¿Quién lo ayudó? Él volvió en sí. Así que no le eches la culpa a la gente de la situación que estás. Tú no estás en una situación porque la gente habla de ti. Tú no estás en la situación que estás porque la gente hizo cosas malas en contra de ti. Esa es la doctrina del mundo. A veces yo veo situaciones que en el mundo se consideran traumantes o traumáticas, donde le hacen cosas a los niños o cosas y el niño crece traumado. Es decisión personal. Cualquier pecado se perdona y se olvida. Nunca sucedió, nunca me lo hicieron. ¿Qué es mejor? ¿Borrarlo de la mente y de tu corazón y aventarlo lejos de ti cualquier mal que te hayan hecho o tenerlo presente todos los días, a cada rato? ¿Qué es mejor? Luego los cristianos te enseñan a perdonar pero no olvidar. ¿Sirve de algo? O yo perdono a esta persona que me hizo mal, pero luego me estoy acordando de lo malo que me hizo y cada vez que me acuerdo de lo malo que me hizo me duele. Y luego hipócritamente quieren hacerse sentir que no les duele, pero se acuerdan y allá a silencio sí se acuerdan y lloran. Perdonen y olviden. Cualquier cosa, por más horrible, vergonzosa, lo que sea que sus prójimos les hayan hecho, perdonen y olviden. Tú eres el único beneficiado. No se dejen engañar por el cristianismo que perdonan y no olvidan o que porque nadie quiere, la mayoría quiere perdonar, pero nadie quiere olvidar. Perdono, pero no olvido. Olviden, déjenlo perdido atrás en el paso del tiempo, se quedó ahí atrás, olvídenlo para siempre. Así como Dios agarra tus pecados a ti y los avienta a la profundo de la mar, así agarra tú los pecados de tu prójimo y aviéntalos al profundo de la mar. Si Dios te da clase qué hace con tus pecados, tú también debes aprender cómo tu Padre obra para que tú hagas con los pecados de tu prójimo en contra de ti. Únicamente en contra de ti. No estoy hablando de pecados que el prójimo cometa, porque a veces se ponen bien enchilados porque fulano pecó Pedro pecó contra Pablo y estoy bien enojado con Pedro porque pecó contra Pablo. ¿Qué tienes tú que ver en ese asunto? Pecados de a gratis, metiéndote en pleitos ajenos, enchilado porque Pedro pecó contra Pablo. Que eso no se debe hacer. ¿Qué tienes tú que ver en la vida de los demás? Tienes suficiente con tu propia vida para mantenerte limpio, para estarte metiendo en pleitos ajenos. Nos agarramos. Rodríguez dice, pero el diablo también es astuto. El diablo es astuto. El diablo puede ser muy astuto y es astuto, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Es imposible que las tinieblas engañen a la luz. Cuando el hombre se deja engañar, se engaña de sí mismo. Es que el hombre, la razón que Dios nos dejó a nosotros el apodo, o a él se le conoce como el Cordero, es por la mansedumbre y la humildad. ¿Sí? Por la mansedumbre y la humildad. Y porque las ovejas conocen la voz de su pastor. En este tiempo, la mayoría se llama corderos u ovejas, pero no siguen a la voz del único y verdadero pastor. ¿Sí? No son mansos y humildes. Siguen a la voz que se les ocurra, como prostitutas de barrio cuando les pagan, o cualquiera que les hable, corren. Así. Para que
vean y entiendan que no realmente se camina como verdaderos hijos de Dios. Ustedes, y esto se los digo en manera general, cuando de Dios se trata, todo lo deben de cuestionar. Pero porque existe una falsa humildad, cuando se les habla de Dios, agachan las orejas, se humillan para presentarse humildes ante los hombres y terminan haciéndoles caso a los hombres, todo porque les gusta pretender ser santos. Y por esa pretensión, por pretender ser santos, agachan las orejas ante los hombres para que los hombres no digan que ustedes son rebeldes. Y así es como son engañados. Deberían de cuestionar todo lo que hacen. Deberían de cuestionarlo todo. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué me bautizas así? ¿Por qué pones las manos así? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué interpretas? ¿Por qué tuerces? ¿Por qué sacas que este versículo significa eso? O sea, preguntar. Nos vemos, no nada más seguir por seguir. Es la responsabilidad individual de asegurarte que lo que tú vayas a recibir sea exactamente conforme a la voluntad de Dios. Porque muchos escuchan palabras o prédicas y las creen y las reciben y ni siquiera se detienen a consultar si son verdaderamente de Dios o no, simplemente porque les gustan. La costumbre general, y ustedes saben esto, si te predican algo que te gusta, lo agarras. Si te predican algo que no te gusta, lo desechas. Y como bíblicamente se ponen, recibid lo bueno y desechar lo malo. No estás desechando lo malo según lo que es malo, ni recibiendo lo bueno según lo que es bueno. Estás juzgando de acuerdo a tu deseo. Por eso es que muchos se engañan en este tiempo, porque simplemente se van con lo que les gusta. Por eso existen tantas diferentes iglesias terrenales, falsas, que tienen diferentes actividades, porque esas actividades las hacen atractivas como si fuera, no sé, alguna escuela, algún club social que tiene mejores actividades para todos. Entonces ya tú vas allí porque te gusta. Tú no vas porque te están predicando la verdad, porque quieres verdaderamente vivir en santidad. Tú vas por la comunión fraternal que existe, por las actividades que tienen, por el cuidado de niños, en fin, todas las diferentes cosas que tienen. Eso no es seguir a Dios conforme a su corazón, es seguir a Dios según el deseo personal de cada quien. Por eso los engañan. Por eso no alcanzan a salir de donde deben de salir, porque no es gente diligente que busca la verdad, es gente agachada que simplemente está contenta con lo que le enseñan y punto. No son valientes. Pero si son valientes, se dedican de corazón, deben de escudriñar bien las cosas, y no solamente porque luego se ponen bien bíblicos o voy a escudriñar aquella prédica. No, vas a escudriñar desde tu corazón. Vas a escudriñar desde acá, vas a ver aquí en tu corazón qué es bueno y qué es malo, porque si tú no eres recto para contigo mismo e íntegro para contigo mismo y honesto y ver en ti tu propia maldad, olvídate, te van a engañar en todos lados, porque siempre va a haber deseos personales, pecados deleitables a tu carne que tú no quieres dejar ir. Por ejemplo, si le predicas a Job en aquellos días, oye, tú necesitas dejar toda esa conmiseración y a estar haciéndote la víctima, Job tal vez se hubiese defendido, tal vez hubiese mirado su pecado, de acuerdo a la humildad de cada uno. Yo entiendo que en la vida en la tierra tenga que haber predicadores falsos, pero ya que ustedes se dejan engañar es otra cosa. Pero lo que falta en esta tierra es verdaderamente eso. Que cada uno tenga en su propio corazón la disposición, la voluntad y el ánimo perfecto para buscar a Dios con todo su corazón, dispuestos a desechar cualquier cosa mala que se esté haciendo desde su propio corazón. Porque la mayoría quiere arreglar el mundo, pero no su propia vida. Es lo típico.
Es la falsedad religiosa de estos tiempos, de todos los tiempos. Siempre ha sido así, el hombre siempre buscando arreglar a los demás, pero no a sí mismo. El cristianismo está 100% recargado en estar tratando de arreglar un montón de gente perezosa que no quiere ser arreglada, y el mismo predicador tampoco arregla su propia vida. Es lo común. No les gusta, pero es lo común. ¿Nos vemos? Se me bautizaron sin tener conocimiento. No tenías conocimiento, pero ahora ya tienes. ¿Qué haces ahora? ¿Te quieres bautizar en el nombre del Señor Jesús o continúas igual? Yo he visto esto muchas veces, que la gente busca conocer la verdad, pero luego que la conoce no la quiere. Así que Job estaba bien afligido porque la raza había preparado contra él caminos de perdición. Dice versículo 13, mi senda desbarataron. Como hoy en estos días, cuando mires un caído, cuando mires un hermano cayó, levántalo. ¿Quién puede levantar a un caído? Lean en la Escritura y Dios dice, levántate y resplandece. Mira pues de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Los hombres sacaron la idea. Habrá versículos por ahí donde se hable de levantar, yo lo entiendo. Pero en cuanto a Dios se refiere, está hablando de que el hombre que cayó en el fondo, en el lodo cenagoso, ese hombre es el responsable de salir de ese lodo cenagoso, por medio del arrepentimiento y la conversión y la fe en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Así se sale de cualquier lodo cenagoso que hayan caído. Y no se metan más. ¿De qué manera no me meto? Cuidando sobre toda cosa guardada, cuidando mi corazón, que no se contamine con nada. Mi corazón no se contamina con cosas externas. Mi corazón se contamina con cosas internas, empezando intenciones, deseos del corazón. Vean cómo se contaminó el diablo cuando estaba en el reino santo. De su corazón brotó la maldad. Allí es donde tienen que poner cuidado, porque, por ejemplo, en el cristianismo y las religiones, aquella cosa es pecado, ir allá es pecado, aquello es pecado. Les enseñaron a poner los ojos en montones de cosas externas que llaman pecado, cuando el pecado habita en sus corazones. Y allí no les enseñaron a ver. Porque mientras ustedes miren afuera y no miren adentro, jamás van en realidad a ser personas libres. Porque siempre van a ser pecadores. ¿Qué dicen los mismos cristianos? Que por dentro son pecadores, por fuera santos y por dentro pecadores. Son por santos por fuera, pero pecadores de corazón. Pero no nos deleitamos. ¿Y qué importa? ¿Te deleites en el pecado o no te deleites en el pecado? Sigue siendo pecado. No todos los pecados son deleitables. El adulterio puede ser deleitable. Las consecuencias del adulterio no son deleitables. El enojo, los pleitos, los celos, la ira, la contienda no son deleitables. El deshonor o cuando te traicionan no son deleitables. No todos los pecados son deleitables. Los únicos deleitables son tal vez que considere la raza que son deleitables. Otra vez es el adulterio o fornicación, alcohol, drogas, fiestas, eso. Pero hay montones de pecados que no son deleitables. Para que le pongan atención. Es vida personal que cada uno tiene que consagrarse en guardar sus corazones. Que tu corazón, ¿cómo guardo mi corazón? Lo guardo de que no exista en él ni que brote en él ninguna forma de maldad. Para eso voy a habitar y vivir en el Espíritu Santo de Dios siempre. ¿Cómo habito en el Espíritu Santo de Dios? Haciendo lo bueno. Manteniendo mi corazón puro. Libre de contaminación. Así. Nos vemos. Así funciona. Porque si no,
mi senda desbarataron. ¿Quién desbarató la senda de Job? ¿El populacho, la raza? No. Fue Dios. Y él le echaba la culpa a Dios, se la echaba al pueblo, nunca miraba su propia condición. Es para que vean y agarren ejemplo de aquí de este libro, que cuando te cae lo que te cae por causa de tu pecado, siempre, si tú no eres una persona sincera de corazón, tú le vas a echar la culpa a Dios y a los humanos de la condición en la que tú estás. Pero quiero que te quede esto guardado ahí en el tuétano de tus huesos y en lo profundo de tu corazón, pero no tan profundo que no lo sepas. Es que lo que tú tienes es la consecuencia de tus propias acciones, el pago de tu propia maldad. Esa es la ley. ¿Sí? No es porque alguien más te lo hizo, no es por causa de alguien más, es por ti mismo. Si tu prójimo te hace mal de cualquier índole, un mal muy doloroso, eso es según la doctrina personal. Pero no importa qué tan doloroso sea lo malo que tu prójimo te hace, entre más doloroso sea, lo más rápido que lo perdonas y lo olvidas. Porque ese mal muy doloroso que tu prójimo te haga, si tú no lo perdonas y lo olvidas, te va a llenar de amargura tu corazón y vas a ser una persona amargada con ese prójimo y con todos los prójimos más. Eso es lo que el perdón o el no perdonar causa a ti. El otro hizo mal. Por eso les digo, nunca hagan mal a su prójimo, de ninguna índole, de nada. ¿Sí? Pero si tu prójimo te hace un mal muy doloroso, en cuanto te lo haya hecho, perdónalo. O en cuanto lo esté haciendo, perdónalo. Jesús de Nazaret estaba siendo crucificado. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Lo estaban crucificando o lo habían crucificado? Estaban en el hecho. Y en el hecho Jesús de Nazaret dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así se perdona. Así. ¿Sí? Él no le estaba diciendo, los perdono, Señor. Él estaba diciendo, Padre, perdónalos. Es lo que se hace cuando los pecadores hacen males abominables en contra de ti. Tú pides, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es, te perdono. Nosotros como perdonadores perdonamos. Jesús no andaba, te perdono, hey, Caifás, te perdono. ¿Sí? Pilatos, te perdono. Pedro, te perdono por haberme negado 3 veces, Pedro. Me duele que me hayas negado 3 veces. Cuando Jesús se topó a Pedro, le dijo, Pedro, me negaste 3 veces, y la neta me duele mucho que me hayas negado. Tiene mi corazón bien herido porque mi alma me está doliendo porque me negaste. ¿Le dijo eso cuando se lo topó después? No, porque Jesús no es humano era humano, pero no es carnal como los hombres de este tiempo. Él era humano, pero no carnal. Una diferencia abismal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así se perdona a los malhechores. Ellos no le estaban pidiendo perdón. Hoy muchos de ustedes piden que me pida perdón y lo perdono, pero como no me ha pedido perdón, ahí andan de amargados. Amargados, están esperando que les pidan perdón para perdonar. Y mientras no les perdonan, ahí están de amargados. Los hijos de Dios perdonamos sin que nos pidan perdón. ¿Por qué? Yo no le di mandamientos. Cualquier cosa mala que un prójimo haga en contra de mí no quebranta mis mandamientos, sino los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el que debe de perdonarlos es Dios. Yo no tengo leyes, ni una sola. Pero por eso no agarro ofensa e intercedo por ellos. Si nos vemos, para que lo vayan entendiendo, porque si no, mi senda desbarataron, echándole la culpa a los demás cuando no tiene nada que ver. Los prójimos no pueden desbaratar tu senda. Tú eres el único que puede desbaratar tu camino. Tú eres el que te tropiezas o el que te levantas, el que te caminas sin tropezarte o el que te dejas caer.
No le eches la culpa a nadie de la condición de vida que estás viviendo ahorita. Es tuya por las decisiones que tú tomaste y sigues tomando. Muchos de ustedes están en condiciones de pecado y saben que están en esas condiciones de pecado y siguen cometiendo específicamente los mismos pecados que sabes que te tienen en la condición que estás. A eso se le llama locura. Esperando tener una vida diferente haciendo las mismas paganerías. Esperando ser santo, quiero agradarte haciendo lo malo. Quiero ser santo, sigue pecando. ¿Sí? Quiero vivir para ti, siguen haciendo lo malo. Yo quiero entrar al reino de los cielos y estar contigo por la eternidad, y siguen haciendo lo malo. Tienen deseos porque los cristianos les dicen anhela, desea, sueña. A ver, díganme, si tú anhelas tu vida, una vida santa, ¿la vas a tener? Si tú deseas una vida santa, ¿la vas a tener porque la deseas? Si tú sueñas con tener una vida santa, ¿la vas a tener porque sueñas? No sean hipócritas, no se dejen engañar. Tú no vas a tener una vida santa por anhelos, tú no vas a tener una vida santa por sueños, tú no vas a tener una vida santa por deseos. Tú vas a tener la vida santa cuando te apartes tu pie del mal. Y cuando dejes de estar creyendo paganerías que te están llevando de destrucción a destrucción. O sea, simplemente estás creyendo mal, haciendo mal y deseando. Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. ¿Sí? Todo ese famoso yo quiero en forma de anhelo y esperando que Dios venga y les haga la obra y huya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Levántate y resplandece. ¿De quién son los mandamientos? Vete aplicando, pueblo. Simplemente el estar escuchando las cosas y no poniéndolas por obra no te va a hacer ningún beneficio a tu vida. Tienes que cambiar tu forma de conducta, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de ser, tienes que eliminar tu viejo carácter, tienes que vivir como una persona nueva, nacida del Espíritu y por el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no por esfuerzos ni por nada, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios en ti. Abajo también dice, mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. No hubo quien me ayude. No hay quien me extienda la mano. Todos me dan la espalda. Déjense de conmiseración, men. Caí y mis amigos no estaban. Todos se fueron. Me dejaron solo. Solamente Dios estaba conmigo. Dios tampoco está contigo ahí en el lodo. Allí está, pero no contigo. Porque tú te has apartado de Él. Si vuelves en sí como el hijo pródigo, allí está. Dejen de ser conmiserables y hacerse las víctimas al respecto de que los hombres los han abandonado, los han dejado y que están solos. Toda esa conmiseración no proviene de Dios. Pero luego dice, no estoy solo, Dios está conmigo. Bueno, ¿está solo o no está solo? Una de las dos. Entonces, es importante que le pongan atención a la forma de conducta que están teniendo. ¿Sí? No se hagan las víctimas de que ningún humano los ayuda. Ustedes es muy común en los humanos a estarse recargando uno a otro y estar buscando ayuda de uno a otro. En la Escritura escrito está que tenemos un ayudador, el Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué si tienes a tu disposición el Espíritu Santo de Dios para que te ayude, por qué vas con los humanos? ¿Por qué buscas ayuda en los humanos? La única razón es porque no quieren la santidad, porque el Espíritu Santo de Dios los va a ayudar, pero se los va a traer a la santidad. Pero como no quieren la santidad, muchos por eso no piden ayuda a Dios. Por eso van con los humanos, porque los humanos los consuelan, porque los humanos no los juzgan, porque los humanos los apapachan, no les dicen lo malo que están haciendo.
Por eso buscan la ayuda de los humanos. Y los humanos, como les gusta ser empáticos con las personas, pues los abrazan, no les dicen los pecados que están cometiendo, no les dicen nada, y ya se sienten como que, ups, qué buenos siervos de Dios son. Ayudan conforme la carne. Prefieren la ayuda, la falsa consolación de los humanos, prefieren los abrazos de los humanos, prefieren las palabras de los humanos en lugar del verdadero consolador, el Espíritu Santo de Dios, el verdadero ayudador, el Espíritu Santo de Dios y el que te va a instruir en justicia, el verdadero Espíritu Santo de Dios. ¿La están viendo? Para que no se hagan las víctimas, recuerden la condición que estás, llegaste tú ahí. Si los humanos no vienen a sacarte, no tienen que venir a sacarte. Ah, no, es que el pastor su vida da por las ovejas. Jesús ya la dio. Jesús está allí cuando tú estás en el lodo cenagoso, en el pecado más horrible. Jesús está tan lejos de ti como decirle, perdóname. Ahí está. Y si a Él no quieres venir, es bien curioso cómo los humanos rechazan a Jesús, pero buscan que los humanos los anden buscando. Eso se da mucho en el cristianismo. Buscan que los pastores los anden buscando y vayan por allá y los traigan, pero a Jesús lo rechazan. A Jesús no lo quieren. Pero buscan que los predicadores que supuestamente siguen a Jesús vayan a traerlos. Eso sí lo buscan. ¿Sí nos vemos? ¿La ven? Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Versículo 14, vinieron como portillo ancho, o sea, vino un montón, todos vinieron en contra de mí. Aquí lo que quiero que vean es la conmiseración, la queja todo el tiempo de lo malo que tus prójimos hacen. No proviene de Dios, no se hagan las víctimas, no es santo ni agradable en los ojos de Dios, cualquiera que lo practique, no importa qué mal te hayan hecho. ¿Ok? Job, así se miraba. Dice, vinieron a mí como por portillo ancho. A ver, dígame, en lo que hemos leído de Job, ¿cuántos de sus prójimos vinieron contra él y lo hicieron garras? Nada más eran 3 y estaban ahí sentados platicando. No se mira que hayan venido otras personas a estarle haciendo diferentes males. Solamente esos 3 estaban ahí como consejeros medios malos, pero ahí estaban. Nada más para que vean cómo se hace grande el drama de las diferentes males que, un portillo ancho, un puerto, no, se volvieron sobre mi calamidad. Se revolvieron sobre mi calamidad. Y se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron con viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Pura queja personal. Esto quiero que le pongan atención porque la mayoría le gusta estarse quejando de sus prójimos. Incluso muchas de sus oraciones son quejas delante de Dios de lo mal que sus prójimos les hacen. Y quiero que sepan que esas oraciones no son escuchadas. Bueno, son escuchadas, pero les son contadas como pecado. Contadas como pecado. No son contestadas, son contadas como pecado. ¿Sí? Porque vienen a quejarse de la maldad de sus prójimos en lugar de perdonarlos y pasar por alto la ofensa, que es lo recto que deberían de salir. Cualquier persona que llore por la maldad de sus prójimos es porque no lo ha querido perdonar, porque no lo perdonó ni pasó por alto su ofensa, sino que más bien sufrió el agravio. Le cayó el trancazo, no lo soportó y ahora tiene pecado encima. ¿Están claros? Versículo 16, ahí estaba Job, con su alma derramada. Ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Ya estás en la condición. Me gusta mucho el hijo pródigo, man. No que se haya ido, sino cuando está con los marranos que se quiere tragar las algarrobas. No se pone de conmiserable, no tenía a quien echarle la culpa. Porque él fue quien pidió la herencia y se fue. ¿A quién culpaba? No tuvo más que meter la cola entre las patas y volver con su padre. ¿Sí? Job
mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La aflicción que tenía él era por el hecho de, en lugar de que fuera por lo que le había traído Dios, era más por la que los humanos le habían hecho. Al final del día, les he dicho esto antes, quiero que lo entiendan. Ya lo tienes encima. Busca qué mal es, pide perdón, no lo vuelvas a cometer. Si Dios decide quitarte las consecuencias, bien, y si no, pues ponle sal y trágatelas. Sabe y entiende que es por el mal que tú hiciste. Así mínimo no repelan en contra de Dios, ni se quejan delante de Dios. Seguimos. Sigue con su queja. Normalmente muchas de las pláticas de Job son así. Días de aflicción se apoderan de mí. ¿Por qué no es suficiente con un rato de aflicción? ¿Por qué días? ¿Sí? Vamos a decir, ya te hicieron mal, tienes la aflicción, la tomaste, date cuenta, recapacita, vuelve en sí, pide perdón, perdona, límpiate. Pero hacer largo una cosa, días, es muy común ser rencorosos, resentidos de corazón. Es muy común, en el cristianismo es muy típico. Yo nunca tuve tantas personas a las cuales yo les cayera gordo como en el cristianismo. Nunca. En mi vida de malhechor, cuando yo andaba haciendo males, no recuerdo que tener gente que yo le cayera gordo. Y la gente con la que yo trataba no eran de religiones tampoco. Eran simplemente gente como yo. Así en el mundo, nada más. Sin temor a Dios, sin nada, haciendo lo que tenían que hacer. Y de ese gentío, no hubo gente así a escala como en el cristianismo que les cayera mal, como a los cristianos les caigo mal. Y los cristianos se dicen hijos de Dios. Y les cuesta trabajo digerirme. Para que vean, ahora, con cosas que son para su bien les cuesta trabajo digerir, imagínense las que son las que los pecadores les hacen, que se ponen resentidos, dolidos. ¿Sí? Los cristianos se dan por ofendidos y son gente rencorosa que si te topa en la calle no te saluda. O sea, no son gentes que pasan por alto la ofensa y ya. Ok, deberían de ser de esta manera. Alguien te hace mal, pum, perdónalo y no pasó nada. Pero no tienen que acarrear con sus aflicciones por muchos días, man. Adoloridos, llore por muchos días, sufriendo, quejándose con uno. Mira que prójimo me hizo esto. Van con otro, mira que fulanito me hizo aquello. Van con otro, mira que fulano me hizo acá. Y a todos les cuentan su famoso testimonio. Que me han hecho mucho mal. ¿Y hasta cuándo vas a tener esa aflicción? Bueno, les digo, ha habido personas que luego me dan su testimonio de 30 años que alguien les hizo mal y todavía lo tienen. ¿Y cuánto tienes de seguir a Dios? Pues tengo más de 30 años siguiendo a Dios para la gloria de Dios. ¿Y tienes 30 años con ese sufrimiento, con ese dolor? ¿No has perdonado a esta gente por tanto tiempo? O sea, es que merecen una exhortada salvaje. Si sabes que algo te causó dolor, ya es pecado. Es pecado todavía que andes trayéndolo por muchos días, ese dolor. Porque todos saben que cuando tu corazón te duele en las noches hablas. Piensas de las cosas que si te toparas a esa persona le dirías, los argumentos, todos te los echas en las noches. Todo eso es pecado. Porque es el producto de un corazón adolorido.
Díganme esto, ¿Jesús de Nazaret vino para que ustedes estuvieran meditando en las noches qué mal hacerle a alguna persona o qué decirle a una persona por lo malo que les hizo, o qué redarguida, qué predicada darle por lo mal que les hizo? ¿Jesús vino para que ustedes estén resentidos con otro prójimo que les hizo mal? ¿Para eso Jesús de Nazaret vino? ¿Para eso murió por ti? ¿Están viendo? Días de aflicción. Luego, como viven así afligidos, lo hacen ley. Así tiene que ser. Yo he mirado esto, que la mayoría de gente, según su forma de vivir, así establece que el Evangelio es. La mayoría. Según lo que como son, ahí establecen, así tiene que ser el Evangelio como yo estoy viviendo. Rebajan, adulteran el Evangelio a niveles corruptos, donde se ponen a vivir en maldad, y luego dicen, así tiene que ser. Establecen reglas. No, hermano, no podemos olvidar los pecados que nuestro prójimo nos hace. Los perdonamos, pero no los olvidamos. Todos los que perdonan, pero no olvidan, tienen esa doctrina. Todos la defienden. El que perdona y olvida, se ríe. Yo perdono y olvido. Con la vara que midas serás medido. Si tú no perdonas y olvidas, no te van a perdonar a ti y olvidar tus pecados. ¿Qué dice lo que ustedes conocen como el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa eso? Que de la manera que yo perdono, así perdóname a mí. Ahora imagínate, tú perdonas y no olvidas cómo Dios te perdona a ti. Eso significa que ahí tienes todos tus pecados encima de ti. Por eso no puedes vivir en santidad. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. En otras palabras, Dios fue violento con él. Versículo 19, fíjate, Él me derribó en el lodo. ¿Quién es Él? Sino Dios. Dios lo derribó en el lodo. No, Dios no mete en el lodo a ningún hombre. Por más que los hombres en la tierra digan que Dios los mete en pecados, Dios no mete en pecado a ningún hombre. Soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Muy común. ¿Cuántas veces has hablado de la misma manera a Dios en forma de queja de que Dios no te oye, que no escucha tus oraciones, y le dices que Él es el cruel, que Él no es bueno contigo, que Él no te ama, porque no te responde? ¿No te has dado cuenta que vienes a Él con oración en pecado? Muchos, Dios no les contesta así, porque la condición de pecado en la que vienen a orar. A otros pecadores les contesta, porque ve sus corazones que están buscando la verdad. Es muy diferente un corazón que ora como el de Job, en forma de queja, enojado contra Dios, y ahí nunca va a escuchar respuesta. ¿Sí? Pero si un pecador viene arrepentido y quiere saber hacer lo correcto, va a escuchar la voz de Dios. Pero si un pecador viene como quejándose delante de Dios de que lo que le ha venido, no va a escuchar la voz de Dios. ¿Nos entendemos, pueblo? Clamo a ti y no me oyes. ¿Cuántas veces ha habido esa queja? ¿Por qué clamas a Dios y no te oye?
¿Por qué piensas que Dios es injusto cuando no te escucha? ¿Por qué sacas tu conclusión? ¿Quiénes son los que sacaron la doctrina de que Dios ya no habla? ¿A los que les habla o los que no pueden oír su voz? Lógico que los que no pueden oír su voz, o los que oran a Dios y Dios no los escucha, porque en sus mundos es como si oraran a un ídolo, porque están acostumbrados a orar a los ídolos y simplemente hablar de aquí para allá, pero nunca viene la voz de allá para acá. Los que a los cuales Dios no les contesta son los que han sacado la doctrina de que Dios no habla. Pero una persona a la cual Dios le habla jamás va a poner una doctrina de que Dios no habla. Jamás, porque no puede mentir contra la realidad. Sin embargo, hay muchos a los cuales claman a Dios y Dios no les contesta. Y Dios no les contesta para nada. Eso les hace creer que Dios no habla. Se levantan con sus doctrinas raras en lugar de entender que si Dios no te está hablando es porque tú no estás viendo a Dios con un corazón correcto. Acercaos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de donde si tú te acercas a Dios con un corazón sucio, sin fe, no te va a responder. ¿Y a quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Por qué no te respondió? Porque nunca te responde, tú vas a decir Dios no habla. Porque nunca te responde, tú vas a decir Dios no me ama. Como Job, te has vuelto cruel para mí. ¿Han notado que ya tiene rato que Job habla y habla para arriba y no viene la respuesta? En un momento dado va a venir, pero hoy por hoy todavía no viene. ¿Por qué? Porque su corazón era recto, pero está sacando todo lo que en su corazón hay. Está saliendo el dolor está saliendo, ocasionando que salga toda esa inmundicia interna. ¿Sí? Inmundicia que él no conocía, que él no sabía que existía. ¿Sí? Sean justos de corazón y acérquense a Dios con plena certidumbre de fe y corazón sincero y Dios los va a escuchar, no importa qué tan pecadores sean. No es necesario ser santo para que Dios te escuche, es necesario ser sincero. Si eres pecador, ven y pide perdón y Dios te va a escuchar. La comunión íntima de Dios es con los santos, no con los pecadores. Ningún pecador tiene comunión con Dios. Todos los pecadores, si los cristianos son todos pecadores, entonces no tienen comunión con Dios. Que Dios les hable por ahí esporádicamente, eso es porque Dios es bueno. Tener comunión con Dios es algo muy diferente. Eso es lo que quieren, tener comunión con Dios. O sea, cuando digo quieren me refiero a eso es lo que debes tener siempre. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tus manos me persigues, me alzaste sobre el polvo, me hiciste cabalgar y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Ya Job estaba resignado a morir, pero le echaba la culpa que Dios se había ensañado con él, así nada más. ¿Cuál es la clase? Dios nunca hace nada en contra de ti en vano. Todo lo que lo hace para tu propio bien. Aunque a tus ojos parezca malo, Dios lo hace para tu bien. La ganancia siempre va a ser espiritual. Si tú tienes los ojos puestos en las cosas terrenales, créeme, no vas a mirar las verdaderas riquezas. Mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando Él los quebrante? No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando yo esperaba el bien, entonces vino mal. Y cuando esperaba luz, vino obscuridad. Clase allí. En esta tierra, simplemente caminas conforme la voluntad de Dios. Punto. No estás esperando bueno o malo, simplemente vives. ¿Ok?
Es más, vamos a una vez ir quitando esa doctrina, la doctrina de bueno y malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de Dios, en Dios, todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. ¿Ok? Entonces ahí se elimina la doctrina de que vienen cosas buenas y cosas malas. Para los carnales van a seguir viniendo cosas buenas y cosas malas porque tienen deseos, están marcados, esto es bueno, esto es malo. Para los hijos de Dios todo es bueno porque no marcamos bueno o malo, porque para nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, todo es para nuestro bien. Entonces yo lo único que hago es escudriñar y encontrar lo bueno en cada cosa. Así eliminan la doctrina de sus mentes y de sus corazones, bueno o malo, todo lo que viene es bueno. Los que aman a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Yo amo a Dios. Viene algo que a los ojos de los humanos es malo, yo busco lo bueno para mi crecimiento espiritual. Hay una persona que no ama a Dios, le viene algo malo, sufre, llora, se irrita, en fin. ¿Ven la diferencia? Un hijo de Dios le viene lo malo, encuentra su crecimiento espiritual en ello y crece, se deleita, se regocija. Una persona carnal le viene lo malo, sufre, llora y todo eso. Las cosas que vienen son las mismas. Lo que cada uno saca es según lo que cada uno tenga en su corazón. ¿Sí la ven? Son las mismas cosas. ¿Se acuerdan de la casa que estaba plantada sobre la roca y la casa que estaba edificada en la arena? Vino la misma tormenta. A una la destruyó, la otra quedó plantada. No era porque estaba nada más plantada sobre la roca, así como así, sino porque como hijos de Dios tenemos nuestra confianza y fe permanente en Él y de las cosas, como en este caso la tormenta, saca crecimiento espiritual. Estaban los discípulos y estaba Jesús de Nazaret en la barca. Iban hacia el otro lado. Se les apareció un viento y la barca se hundía. Los discípulos estaban temerosos, preocupados que iban a hundirse. Jesús de Nazaret lo despiertan, se levanta, de la tormenta saca crecimiento espiritual, calla, enmudece y hace gran bonanza. Creció de la tormenta. Los discípulos, ¡ah! ¿No te preocupa que nos moramos? Por eso, al santo la tormenta le fue de bien, a los pecadores la tormenta era una tribulación. No son las cosas externas, es lo que cada uno tenga en su corazón. Los santos tenemos el Espíritu Santo de Dios y por el Espíritu sacamos siempre lo bueno. Los discípulos del Maestro aún no estaban donde tenían que estar. Si nos vemos, para nosotros todo es bueno. Todo. Lo que para los hombres parezca que es muy malo, para nosotros es bueno. Siempre sacamos ganancia. Espiritual. Porque los espirituales tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba. Los carnales tienen los ojos puestos en las cosas de abajo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuáles son las cosas de abajo? Casas, carro, dinero, hombres, mujeres, las cosas materiales de este mundo. Cuando tú pierdes las cosas materiales, lloras. Si tú eres espiritual, tienes ojos puestos en las cosas de arriba, en todo lo que te venga tú vas a sacar la ganancia según las cosas de arriba, no las terrenales. Muy rico. ¿Y se siente tan deleitable? A mí en lo personal me encanta esa práctica de siempre sacar lo bueno de las cosas malas porque se siente bien deleitable, es súper regocijable, pacífico, te acerca a Dios, te une como que te hace uno con Él. Bueno, así funciona.
Job no sabía eso todavía, por eso él lloraba de esa manera y se quejaba delante de Dios de todas las diferentes cosas que estaban encima. Cuando yo esperaba el bien, vino mal. ¿Por qué esperas mal? Cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Muchos leen ese versículo y dicen así, exactamente, yo esperaba que vinieran estas cosas y me vinieron. Otra vez, según la doctrina, lo que a cada uno crea, a cada uno le será hecho conforme su fe. Entonces, ¿tú crees que vienen cosas malas a ti y crees que vienen cosas buenas? Entonces, tu conciencia va a estar cauterizada a que vienen cosas malas y vienen cosas buenas. ¿Sí? Al estar tu conciencia cauterizada así, tú estás ya ciego a recibir lo bueno terrenal de las cosas buenas terrenales y a recibir lo malo de las cosas malas terrenales. Entonces tu vida va a ser un infierno. Porque como teniendo tanta gente mala alrededor de ti, pues chances son que te vayan a venir más cosas malas que buenas. Mis entrañas se agitan y no responden. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado, y he venido a ser hermano de chacales, compañero de avestruces. Mi piel se ha engrandecido y se me cae. Mis huesos arden del calor. Fíjate cómo cambia su pensamiento. Se ha levantado y ha clamado y ha venido a ser hermano de chacales. O sea, Tanim. Monstruo marino o terrestre. Serpiente marina o chacal. A ver, ¿qué es un chacal? Mamífero canino parecido al lobo. Y compañero de avestruces. Su mentalidad cambia. Ahora es el más bajo de la tierra. ¿Sí? Es otra cosa. Yo no soy mejor cuando tengo bienes materiales o cuando la raza me respeta. No soy peor cuando estoy en la situación que Job está. Yo sigo siendo el mismo. Porque las cosas terrenales no me mueven, las cosas, vamos a decir, las aflicciones, cargas tampoco. Hay que entenderlo bien. Muchos consideran que la plata los hace personas diferentes, cuando no lo son. Por eso, cuando ya no la tienen, caen muy abajo y les duele. No tener dinero, no tener cosas materiales, eso les hace creer que cayeron muy abajo. Nosotros lo que tenemos es nuestra alma. Y esta alma, mientras ésta esté santa, es toda nuestra plenitud. Con bienes materiales o sin bienes materiales. Con un montón de raza o solos. Perro cañonero el chacal. Ándale. Carroñero. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. ¿Qué dijo el Señor qué estaba haciendo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Cantaban alabanzas, no perdieron el gozo en medio de la tribulación. Ahora, ellos no eran personas como los cristianos modernos, que les está doliendo el corazón, pero cantan alabanzas por asunto religioso, para presentarse como gente espiritual. No, ellos cantaban alabanzas con todo su corazón. Y como dicen los cristianos,
Dios bajó en ese lugar, incluso tembló el lugar. Imagínate. Clase. Aprendan a vivir en el Espíritu. Así sus canciones nunca serán de llanto, sino de gozo. No llorarán cuando alaben a Dios, sino que se regocijarán. No van a necesitar canciones tristes, alabanzas tristes, para que ustedes lloren. No van a necesitar alabanzas de regocijo para que ustedes se regocijen. Porque es la manera que los manipulan los cristianos. Les ponen canciones tristes y ustedes lloran. Les ponen canciones de gozo y ustedes brincan. Y les hacen creer que es el Espíritu Santo de Dios que se mueve en ese lugar. Los borrachos también lloran con canciones tristes y bailan con canciones alegres. ¿Cuál es la diferencia? Que su canto, ustedes permanezcan en el Espíritu y vivan en el Espíritu ante cualquier circunstancia adversa que venga en la tierra. Y cuando ustedes alaben a Dios, que su canto sea del Espíritu, porque Jesús dijo en espíritu y en verdad, porque estos son los verdaderos adoradores. Cuando hablan del Espíritu es que tú vives en el Espíritu Santo de Dios, en la perfecta santidad, y las palabras que salen de tu corazón son verdaderas. No cantas cánticos aprendidos como si fueran las canciones del barrio. Te alabaré, alabaré a mi Señor. Cantan con la mente, pero no con el corazón. Sean claros, porque vamos a seguir el capítulo 31 de Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Curioso este señor, ¿no? Primero está llorando y luego de repente cambia. Vamos a leer todo el capítulo. Está largo, man. Ok. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Lo curioso es que sabía. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, aquí va a haber garrotazos bien rico. Y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido un poco de derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pareciera alguno sin vestido,
y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga en mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puso en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, si mi corazón se engañó en secreto, si mi boca besó mi mano, esto también sería maldad, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no es saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí a la puerta, quien me diera que me oyese. He aquí mi confianza es el Omnipotente, que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Este camarada sí que la justicia que él creía que estaba arraigado, estaba muy aferrado a su justicia. Y si hacía todas esas cosas que dice, pues tiene razón, porque eran muchas, en su mayoría eran justas. Hice pacto con mis ojos. Vamos a empezarlos por versículo para agarrar la clase. Este versículo muy rico para los hombres que quieran vivir con ojos puros y sin ojos llenos de adulterio. Lógico que en estos tiempos las mujeres también se llenan sus ojos de adulterio, no se los aconsejo. También tengan ojos puros. Recuerden que la ventana del alma son los ojos. Los hombres, una de las cosas que yo me he topado montones de veces, la excusa. ¿A poco cuando miras a una mujer ya no la codicias? Es que, repito, los hombres, el evangelio de los hombres, si ustedes se fijan en el evangelio cristiano, no es un evangelio sin codiciar a la mujer de su prójimo. Es un evangelio que un hombre tiene que codiciar a la mujer de su prójimo, si no, pues es homosexual. Ahí Job se los llevaba. Bueno, a todos los cristianos se los lleva, ¿verdad? Pero él personalmente hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? A una virgen. ¿Cuánto más
a una casada o cualquiera entre medio de allí. Es bien importante, y este es un asunto personal. Aquí no es asunto de que si se puede o no se puede, de versículos bíblicos, de montones de excusas. Aquí el asunto es, ¿quieres vivir tú una vida libre de ojos de adulterio? Porque los ojos adúlteros van a terminar en el infierno. ¿Ok? Y es bien importante porque en el ojo adúltero, el hombre sabe, la mujer sabe cuando mira. Hablando abiertamente, nosotros como humanos, como meramente humanos, nosotros sabemos las intenciones de las miradas. Y ninguno se haga hipócrita y quiere decir, no, yo no sé, porque todo el mundo sabe. Porque cada quien sabe cómo ve. Nosotros jugamos con nuestra mirada, hablando como humanos. Yo, cuando crecí en el mundo, yo sabía usar mis ojos, tal tipo de hablar con los ojos si tuviese que hablar. ¿Sí? Y todo mundo utiliza los ojos, echa ojos enojados, echa ojos coquetos, echa ojos alegres, echa ojos adúlteros, echa ojos codiciosos, echa ojos de lujuria. Los ojos se puede decir que muchas veces es casi como las manos, ¿no? O como la boca, hablan. Entonces, cada uno de nosotros sabe la intención, el propósito de las miradas que da. ¿Ok? Nadie me puede decir diferente, porque esa es la realidad. Aún la gente del mundo lo sabe así. ¿Sí? Por eso incluso en el mundo hay hasta canciones que hablan de los ojos. Entonces, Job sabía eso también. Entonces él hizo un pacto con sus ojos para no mirar a la mujer virgen. Lógico que los ojos no se puede hacer pacto con los ojos, pero está hablando en forma de que la mayoría lo entiende y es, no voy a mirar a una mujer virgen. Y eso incluye, lógico, cualquier otra mujer después de allí. Todo mundo debe de aprender a vivir con corazón puro. Porque si los ojos son adúlteros, el corazón también. ¿Ok? No pueden decir que no. Fíjate, nada más para que veas. Estaba Jesús de Nazaret hablando con la samaritana. Y mientras estaban platicando, nunca hubo del labio de él ninguna plática seductora ni nada hacia la mujer en la forma de conquista o lujuriosa. Vienen los camaradas, los discípulos, y lo encuentran platicando con la mujer. ¿Sí? En el mundo de ellos, no le preguntan nada porque es el jefe, ¿no? Pero no es lícito que estuviera platicando con una mujer, y menos samaritana, y menos solos. ¿En dónde existe eso? En la mente religiosa sucia. La mente que cuando mira a un hombre y una mujer platicando solos, ya está pensando cosas sucias al respecto de esa pareja. Ay, en estos tiempos cómo abunda esa mente cochina, men. Muchos se hacen creer a sí mismos limpios, se hacen creer a sí mismos puros, pero si un niño ve a un hombre y una mujer platicando, sea quien sea, a ese niño no le pasa por la mente que estos estén planeando otras cosas. En lo más mínimo. Si no os volvéis como niños, vosotros tampoco entraréis al reino de los cielos. Pero la mente sucia en este tiempo es a tal grado, ¿sí? Es asombroso, es un... La Escritura habla de la lengua que es como un infierno mortal. La mente es otro infierno mortal allá adentro. Porque los hombres tienen la mente muy corrompida, no se han dedicado, ¿no? De hecho, muy pocos son los que por ahí le pongan tantito pensamiento a que sus mentes sean puras.
la mente de los discípulos. Jesús estaba hablando con la samaritana en total pureza y estaba buscando predicarle a esta persona para que se convirtiera a Dios. Los discípulos llegan y la mente de ellos era diferente. Por lo que sus ojos ven. ¿Sí? Entonces, los ojos, la mente, el corazón adúltero son un infierno. En estos días, ojos adúlteros, mente adúltera, corazón adúltero es una combinación en la que la mayoría de los humanos está atascado. ¿Por qué? Porque se considera parte natural del humano. Se considera un asunto que el humano tiene que vivir con. Están muy equivocados. No porque seas humano y porque tengas ojos tienes que mirar la mujer para codiciarla o el hombre para codiciarlo. No porque tengas mente tiene que ser para pensar puras cosas lujuriosas. No porque tengas corazón tiene que estar lleno de lujuria tampoco. Muy equivocados. Nuestro cuerpo no fue hecho para la carne. ¿Sí? El estómago fue hecho para la vianda, pero nuestro cuerpo no fue hecho para la injusticia. No es natural que el hombre sea adúltero de ojos, de pensamiento o de corazón. Es contra lo que fuimos creados. Y ustedes pueden leer en la Escritura, ahí mismo donde dice que el vientre es para las viandas, pero nuestro cuerpo no es para el pecado. ¿Puede un hombre vivir sin adulterio en los ojos, sin la mente y en el corazón? Claro que sí. Claro que sí. Aquí no es si puede, es quien quiere. El que quiera. El que quiera vivir puede. Porque para eso el hombre muere a su carne, a su viejo hombre con sus pasiones y concupiscencias. Para no codiciar más a ninguna mujer, ni las mujeres a ningún hombre, ni encenderse en lujurias unas con otras, ni los hombres unos con otros. Esta vida de pureza en los ojos y en el corazón y en la mente no es muy conocida. Tú puedes ser muy recto, tú puedes predicar, y hay montones de gente predicando el evangelio, adúlteros de corazón, adúlteros en la mente y adúlteros de ojo. Hay montones de predicadores bien saturados de esta corrupción, pero no son temas a platicar. ¿Por qué? Porque al meterte allí es que a todo mundo le cae. Porque ese es el problema que tienen en estos tiempos. ¿Sí? Porque consideran que es parte de ser humano, pero no lo es. Somos humanos, pero nuestros cuerpos no fueron hechos para el sexo. No fueron hechos para la inmoralidad sexual. Fueron hechos para la justicia. Así que quítense la idea de que por el hecho de ser humanos, nuestro cuerpo fue hecho para el sexo. Ni siquiera los animales fueron hechos para sí. ¿Nos entendemos? Entonces, póngale mucha atención a la forma de vida en este asuntito de los ojos, porque tienen que aprender a vivir libres de allí. Si verdaderamente quieres, lo puedes hacer. Si no quieres, no lo vas a hacer. Si tú quieres tantito más o menos lo vas a hacer, pero no vas a vivir. Porque es un asunto, todo el evangelio es un asunto de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y no me refiero a las fuerzas físicas, sino a la fuerza de voluntad para hacer todo. Y si lógico requiere fuerzas físicas, lo vas a hacer, pero no a la forma de refreno como estaba hablando hace un rato. El refreno no es correcto. En el espíritu sí. Pero en asunto de pecado, pues es mejor que te refrenes a que peques. Pero entiende que la maldad ya está dentro. Por eso digo que no es correcto.
Porque muchos van a decir, pues si es pecado refrenarme, pues entonces le voy a dar rienda suelta. Es que en la tierra hay montones de gente que busca diferentes excusas para seguir siendo pecadores. O sea, si quieren ser pecadores, seanlo, pero no busquen excusas al respecto, mucho menos de mis labios. ¿Están claros en cuanto al asunto de ¿habría yo de mirar a una virgen? ¿A una doncella? Jesús dijo que el que mira a una mujer para adulterar con ella en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Sí? ¿Están viendo entonces dónde está el problema? En la impureza de corazón. Primero que nada, vienen a Jesús de Nazaret, se arrepienten por ser personas adúlteras. Si tú tienes pensamientos inmorales es adulterio. Si tú tienes deseos inmorales es adulterio. Si tú miras para codiciar es adulterio. ¿Ok? De todo eso tienes que ser limpiado y tienes que dejar de hacerlo. Tienes que dejar de mirar para codiciar, tienes que dejar de tener pensamientos inmorales, tienes que dejar de tener deseos impuros en tu corazón. Se pide perdón porque ya no se quiere volver a hacer y no se va a volver a hacer. No importa quién diga diferente, tienes que ser libre de todo eso, porque si no eres libre de todo eso, no vas a entrar al reino de los cielos. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y así como están las cosas en este tiempo, la verdad, muy poca gente está en el camino al reino de los cielos. Con tanta inmoralidad sexual en esos tiempos, yo la he visto. Del momento en el que yo me convertí, cuando yo andaba en el mundo, había maldad. Del momento en el que yo me convertí, ya voy a cumplir 20 años, yo creo, en el camino santo. De cuando yo me convertí para acá, he mirado cómo la inmoralidad sexual ha aumentado a gran escala. Ha aumentado mucho, especialmente con la tecnología, y hoy el hombre y la mujer tienen acceso a mirar montones de cosas que antes no tenían acceso a mirar y le dan rienda suelta a su desenfreno y lo reparten por las redes sociales. Bueno, yo he tenido experiencias, nomás para que vean qué tan mal es la raza, de gente que se llaman cristianos o seguidores de Dios, que tienen la indecencia de mandarme, bueno, ahorita gracias a Dios no, pero en el principio cuando primero empecé a predicar, la mayoría estaban enchilados porque andaba predicando y tenían el descaro de mandarme videos de moralidad sexual. Gracias a Dios mi teléfono tiene filtro de protección y sabía lo que eran. Más borras y adiós mundo cruel. Entonces, porque yo en mi mundo, y yo les digo y les he dicho antes, yo vengo, el Señor me sacó de esa vida específicamente, de los ojos lujuriosos, adúlteros, la mente y el corazón. Y yo busqué en el cristianismo solución para los ojos adúlteros, para el corazón y para la mente. Y no la hallé. No la encontré. Sí, buscaba entre los predicadores ungidos, no la había. No había nada. De hecho, eso era lo que me llevó cuando les dije antes que me atibié, era esa maldad. Dije, no hay forma. Yo ya estaba rendido literalmente, no hay forma, nadie sabe, no existe, así tiene que ser. Para ese caso, mejor no te voy a seguir porque yo no quiero seguirte siendo hipócrita en mi corazón. Si no quiero seguirte con la mente sucia, con los ojos sucios y con el corazón sucio. Estar alabándote o hablando a la gente de ti con la mente sucia o con el corazón sucio. Si hay forma, enséñame. Si no hay, mejor me voy. Y me enseñó. Hay forma de vivir libre del adulterio y de la fornicación en todo su esplendor.
totalmente libres. No porque seamos humanos, porque a mí me enseñaron los cristianos que por el hecho de que yo era humano, tenía que lidiar con mi carne y que esa era mi cruz, que yo tenía que cargar con mi cruz, que la tenía que matar con ayunos, que si yo me sentía así lujurioso, por así decir, tenía que ayunar y orar a Dios para que me librara de esa lujuria. Entonces, muchas veces lo practicaba, oraba y ayunaba, e incluso mientras ayunaba cometía ese pecado en mi corazón o en mi mente o en los ojos. Y luego muchas veces incluso cuando oraba, estoy orando y tenía esas imágenes en mi mente. Entonces existe ahí la famosa lucha y la famosa fe de que, no, yo soy débil, pero por medio de la fe yo venzo mi debilidad y yo le digo a Dios, ayúdame, Señor, allí en mi debilidad, ante el pecado, ante la lujuria interna, y Dios me ayudaba. Esa es la idea general que tienen. Y yo lo practicaba, pero no me traía resultados porque yo me hacía creer que no lo quería cuando en realidad sí lo quería. Ese es el problema, que cuando tú te haces creer que no es tuyo, pero es tuyo, o sea, es cuando te niegas a la realidad, al reconocer que sí tienes un pecado, a reconocer que sí tienes un problema, a reconocer que sí estás sucio, es más fácil limpiarte que estarte poniéndote a ti mismo como limpio siempre y no miras tu propia suciedad. Entonces la costumbre general, tengo problemas de adulterio en mi mente y en mi corazón. Le digo, Señor, ayúdame. Padre, yo creo que en ti estoy muerto a la carne. Yo creo que he crucificado al viejo hombre. Señor, yo creo en ti. Ayúdame en este asunto. Quítame esto. Oro ya, no. Entonces yo vengo a Dios en mis debilidades. Cuando tengas debilidades, ven a Dios. Y toda esa farsa que te enseñan a estar lidiando con tus demonios internos y orando a Dios y pidiendo ayuda con toda esa maldad en el corazón. Entonces, no encontré la ayuda que necesitaba para ser libre de esas cosas en el cristianismo. La obtuve de Dios. Por medio de Jesús de Nazaret la obtuve después por muchas preguntas que le fui haciendo al Señor al respecto. La primera salió ahí, ¿así tiene que ser esta vida? ¿Tengo que andar yo por la tierra mirando, codiciando? Yo nomás miraba a alguien y ya me sentía sucio en mi corazón. Digo, ¿cuándo voy a ser una persona santa como Dios y perfecta como Dios si donde quiera que voy me encuentro una mujer vestida indecorosamente? Para mí era una tortura porque yo no quería ni mirar a nadie, porque al momento que miraba ya codiciaba, estaba tan habituado a la maldad, no quería ir a ningún lado, a ningún lugar prácticamente, pero incluso iba a trabajar y me tocaba trabajar en oficinas, en la construcción y remodelación y eso, y a veces ahí mismo había mujeres vestidas indecorosamente y no había día que no tuviera pecado en mí. Pedía perdón en la noche, era limpiado, me iba limpio y me contaminaba en el camino. Porque me tocaban ver cosas que jamás pensé que fuera a mirar, que no estaba buscando mirar. Bueno, muchas veces en las mismas congregaciones, porque me tocó estar en una congregación, 2 congregaciones donde prohibían el pantalón, y las mujeres vienen del mundo, ¿no? Muchas veces, gente que usó pantalones allá toda su vida y luego se convierten, entre comillas, a la religión esa y les exigen que se pongan falda. Estas mujeres es gente que nunca ha sabido usar falda y cuidarse, no andar enseñando sus partes íntimas, por lo tanto no son cuidadosas al sentarse. Entonces ahora tienen que tener faldas y se mueven como si tuvieran pantalones. Y me tocaba recibir contaminación en lugares donde supuestamente debería de recibir santidad. Digo, ¿a dónde voy? A la calle, a la iglesia, a la tienda, al trabajo, a la playa. Ya voy a ir al infierno mejor. No hay forma.
Pero yo pensaba en aquellos días que la gente se tenía que vestir decente. Y dijo, eso va a estar duro. Yo no sabía que la pureza es la del corazón. Cuando tú tienes un corazón puro, no importa cómo se vistan las personas. Y yo no hablo puro a la manera como mucha gente luego a veces entiende puro. Un corazón puro pero adulto. Yo hablo de un corazón puro a manera de niño. De niño. Niños chiquitos, 4 años para abajo tal vez. A esa pureza. ¿Sí? Porque el Señor decía, tienes que ser como niño. Y me ponía a mirar a los niños. Y los niños de 4 años para abajo, tal vez 5, son inmunes a cualquier tipo de mal en cuanto a inmoralidad sexual se refiere. Sus mentes están totalmente ajenas a eso. Son totalmente puros. Pueden mirar a un hombre que no sea familiar o una mujer que no sea familiar o que sean familiares. Pueden mirar cualquier persona desnuda. Pueden estar desnudos entre ellos y no se inmutan en lo más mínimo. Esa es la pureza a la cual se tiene que volver. A la de Adán y Eva antes del pecado. Porque estos hombres eran adultos. Hablando de Adán y Eva, antes del pecado no necesitaban cubrir sus cuerpos porque estaban puros en cuanto al pecado se refiere. Pero una vez contaminados por la maldad, se hicieron sus cobertores, por así decirlo. Entonces se debe devolver a la pureza de Adán y Eva antes del pecado siendo adultos. Y esa pureza únicamente se consigue por el Espíritu Santo de Dios. No se consigue por las religiones, ni por las doctrinas, ni aún por la sana doctrina, sino por vivir en el Espíritu Santo de Dios y consagrarse a vivir en tal pureza. Así es que aplícate hoy por hoy. La paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos. Haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.